Un gran saludo para todos, en especial para la doctora Nelcy Carrillo, quien me orientó en la formulación de la presente propuesta de tesis como requisito para optar el título de doctora en educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de la República de Venezuela. Les habla Marily Barrio Fonseca, quien se ha interesado en investigar sobre la innovación curricular, una apuesta al mejoramiento de la calidad de la educación rural básica primaria del departamento del Caquetá en Colombia. Desde el plano ontológico y epistemológico de la presente investigación se aborda el deber ser de la educación rural como un derecho de la persona y un servicio público con función social, del cual son responsables el Estado, la sociedad y la familia. Así lo establece el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia. En el contexto actual, los desafíos de la educación de calidad están enmarcados en las exigencias sociales, culturales, ambientales y tecnológicas del momento. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, precisa que es fundamental garantizar el derecho a una educación de calidad a lo largo de toda la vida e indica que en el momento actual en el que nos enfrentamos a graves riesgos para el futuro de la humanidad y la propia vida del planeta, debemos reinventar urgentemente la educación para que nos ayude a afrontar los retos en común. En ese orden de ideas, el concepto de calidad educativa está direccionado a atender los actuales retos y desafíos que tiene la educación como principio fundacional que responde a la promesa de ayudar a forjar un mundo pacífico, justo y sostenible. Otras organizaciones mundiales como el Banco Interamericano de Desarrollo ven la disrupción producida por la pandemia como un impulso para transformar la educación, para pasar de la sobrecarga curricular al aprendizaje en profundidad, para sustituir la memorización por prácticas pedagógicas basadas en la evidencia. En este sentido, es preciso identificar los puntos que tendrán lugar al cambio o al ajuste. La calidad educativa deberá tener una mirada incluyente, integradora, en la que se aprecie con mayor relevancia la oportunidad de ofrecer entornos seguros y enriquecedores para los estudiantes sin distinción en la zona donde se encuentren. Desde el reconocimiento de la realidad, la educación ofrecida en las escuelas rurales se encuentra en desventaja respecto a la educación urbana. Así lo demuestran los índices de analfabetismo, los cuales evidencian una gran brecha de 8 puntos entre estos dos sectores. En cuanto a la calidad educativa, los resultados de la encuesta longitudinal de Colombia aplicada en 2017 revelan que los alumnos rurales, a medida que transcurren los años de su formación, se van rezagando notoriamente en relación con sus pares de las zonas urbanas. Después de 6 años, los porcentajes de atraso en los aprendizajes de los estudiantes del campo ascienden a un 11.5%, mientras que los de la ciudad llegan a un 8.7%. Es decir, que aunque los jóvenes logren culminar con éxito su formación escolar, la calidad educativa es significativamente inferior a la de los centros urbanos. Sumado a esto, según el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020, una persona en el área rural estudia en promedio 6 años, mientras que en el área urbana la escolaridad asciende a 10 años. Toda esta problemática se encuentra asociada a factores como políticas públicas en educación que no favorecen este sector, falta de inversión de educación, falta de formación docente, falta de docentes y de otros factores propios del contexto rural como lo es la población dispersa y flotante dado a las grandes extensiones del territorio rural, el nivel cultural, social y económico de las familias, la falta de inversión de en estrategias de cobertura como transporte escolar, alimentación, entre otros factores asociados a la prestación del servicio, es decir, procesos institucionales desde la planeación curricular y pedagógica, se continúa orientando la formación desde la enseñanza y no desde el aprendizaje. Es decir, prima el abordaje de contenidos ante el desarrollo del conocimiento y las habilidades en el estudiante. Desde el abordaje de la realidad educativa que presentan las instituciones rurales se orientan los interrogantes que originan la intención de la presente investigación. Tenemos 5 interrogantes. El primero indaga por qué elementos teóricos orientan la construcción de una formulación curricular innovadora que gane en pertinencia y garantice educación de calidad para el sector rural del departamento del Caquetá.
Un segundo interrogante indaga por qué fortalezas y oportunidades de mejora presentan los currículos de los establecimientos educativos rurales del Caquetá. El interrogante 3 indaga por si se articulan los estándares de calidad a la propuesta curricular de los establecimientos educativos. Interrogante 4, ¿cuáles son las principales necesidades educativas en el contexto de los establecimientos que ofrecen nivel básica primaria en la ruralidad? Y finalmente, ¿cómo inciden los factores del contexto rural en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas multigrado? El propósito principal de la presente investigación es generar elementos teóricos sobre la formulación de un currículo innovador y pertinente para los establecimientos educativos rurales del departamento del Caquetá. En este sentido, se deben desarrollar los siguientes propósitos específicos: identificar fortalezas y oportunidades de mejora en la propuesta curricular de los establecimientos educativos rurales del Caquetá, indagar las propuestas curriculares en relación con el cumplimiento de estándares de calidad educativa en el contexto rural, reconocer las principales necesidades educativas, estados de los aprendizajes en el contexto de los establecimientos educativos que ofrecen la básica primaria en la ruralidad, y finalmente analizar los factores propios del contexto rural que inciden en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas multigrado. En cuanto a la perspectiva de generar conocimiento, la investigación en curso se acoge al enfoque introspectivo vivencial, asumido este como la construcción simbólica subjetiva del mundo social y cultural, donde el conocimiento es asumido como un acto de comprensión. Desde lo introspectivo, este enfoque concibe como un producto del conocimiento las interpretaciones de los simbolismos socioculturales a través de los cuales los actores de un cierto grupo social abordan la realidad humana y social, es decir, en este caso, los docentes y los directivos docentes. El conocimiento es la interpretación de una realidad como aparece en los espacios de la conciencia subjetiva. Por otro lado, se considera que la vía más apropiada para acceder a ese conocimiento es una simbiosis entre el investigador y su objeto de estudio, donde el objeto pasa a ser una experiencia vivida, sentida y compartida con el investigador. La naturaleza de la presente investigación, por supuesto, indica una orientación cualitativa. Se busca comprender la realidad que se vive al interior de esa escuela rural en el marco de los procesos curriculares que permiten la generación de elementos teóricos para la formulación de un currículo pertinente. El método que orienta la presente investigación es la teoría fundamentada de Strauss y Corbin, la cual trata de descubrir y explicar mediante una metodología inductiva la interpretación de significados desde la realidad social de los individuos, con el fin último de crear una teoría que explique el fenómeno de estudio. En ese sentido, se utiliza la comparación constante para generar teoría a partir del análisis comparativo y sistemático de los datos. El escenario en el que tendrá lugar la investigación corresponde al departamento del Caquetá, el cual está ubicado al suroriente de Colombia, tiene aproximadamente 427.823 habitantes y está conformado por 16 municipios. Los informantes claves corresponden a 2 directivos docentes y un docente. Todos 3 con experiencia y conocimiento en educación rural, cada uno corresponde a un municipio distinto seleccionado de manera estratégica. Uno está en el norte del departamento, en el municipio de San Vicente del Caguán, el otro es del municipio de Solano, que también es directivo docente, y el otro está en el centro del departamento, en el municipio de Belén de los Andaquíes. En esta lámina podemos observar geográficamente dónde están ubicados estos 3 municipios de donde son nuestros informantes y qué tan grande es el municipio, qué tan disperso es la población. Como técnica de recolección de la información se seleccionó la entrevista no estructurada y el análisis documental. Esta entrevista a profundidad permite la expresión libre y espontánea, logrando extraer información a detalle sobre las experiencias, el conocimiento, las creencias, los valores, las motivaciones, la convicción y demás sentimientos que están relacionados con el quehacer docente. Por su parte, se incluye el análisis documental como un conjunto de operaciones encaminadas a examinar
documentos y su contenido con la finalidad de detectar las propuestas curriculares en relación con el cumplimiento de estándares de calidad en el contexto rural. Para este análisis documental no se apropia para ello la técnica de la observación de documentos y como instrumento una ficha de registro. En cuanto al procesamiento de la información y generación de teorías, se implementa el método de comparación constante, el cual se desarrolla de forma en espiral de acuerdo con Strauss y Corbin, fundadores de la teoría fundamentada. Esto significa que a medida que la investigación avanza, se sabe qué tipo de grupos informantes o nuevos escenarios deben explorarse para lograr la progresiva densificación y emergencia de una teoría formal. En ese sentido, se inicia con la recolección de la información, la cual implica una inmersión en el campo de la investigación. Segundo, se procede a la organización de la información, en el que se realiza una transcripción de las entrevistas y se realiza una lectura línea a línea de las expresiones vertidas por los informantes. Luego se inicia ya el proceso de codificación de datos. Inicialmente se realiza una codificación abierta en la que se realiza un proceso de identificación de incidentes y se inicia un proceso de categorización. En la codificación axial se determinan relaciones entre esas categorías y a través de comparaciones de incidentes, y finalmente en la codificación selectiva se identifican las categorías centrales que convergen en una unidad conceptual. El muestreo teórico y finalmente la generación de teoría fundamentada. Para el procedimiento de la investigación se establecieron 5 fases en las cuales se describen los 5 pasos que tienen lugar en esta investigación. El primer paso tiene que ver con toda la parte descriptiva y documental, que es lo que se está dando a conocer el día de hoy. En la segunda fase, el contacto con los escenarios de investigación. En la fase 3, ya lo que es la recolección de la información. Paralelo a esta fase, se realiza el análisis e interpretación de la información y implícita también en esta fase de análisis e interpretación de la información, finalmente se construye la teoría.